Ahí parece que se está como tranquilizando el ingreso, así que... Sofía, ¿estás para grabar? Bueno, ahora, esperad, ahora cuando empecemos la clase, empezás a grabar. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, bien. Sí, sí, ya varios me mandaron también correos, sí, voy a subir. ¿Mm? Hola, profe, ¿puede ser que no hayan subido? Sí, sí. Ya se va a subir, no se desesperen. Estaría bueno que antes de empezar la clase un poco me cuenten cómo vienen con la psicosis, ¿no? Que podamos relevar cómo van ustedes con la psicosis, ¿sí? ¿Qué estuvieron leyendo? ¿Qué entienden? ¿Qué cosas por ahí podrían preguntar? A mí me serviría como para saber cuál es el panorama, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos parados con todo lo que hemos visto? Y con lo que han trabajado en los prácticos, las películas, bueno, un poco como transmitirme ustedes en qué situación están con la psicosis. Bueno, profe, yo le había comentado también a Ana Tiribelli, con la que tenemos el práctico, que a mí me estaba costando mucho, pero es porque yo no estoy cursando psiquiatría, estoy solamente Ajá. cursando esta materia, entonces me di cuenta que me faltan muchísimos conceptos. Así que me puse a leer en esta semana que tuvimos el material de Juan David Nacio, de 7 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Bien, donde habla de muchas de las cosas que no estaba entendiendo y me ayudó mucho a clarificar, pero estoy en proceso, le diré, muy pero me bien. ayudó a leer lo de la forclusión, porque forclusión para mí fue algo muy, cuando leí el material de Paz, me costó entenderlo y ahí se me aclararon conceptos también del super yo, del narcisismo, pero me falta todavía, tengo que ponerle más pilas, pero la lectura de ese material fue muy significativa para mí. Buenísimo. Bueno, es una buena recomendación, Rosa, porque es para todos, porque es un material que es un material complementario, ¿sí? Los 7 conceptos fundamentales de Nacio, y que ayuda, más que a entender la psicosis, ayuda a entender el psicoanálisis, ¿no? Y nos permite pensar de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Porque a veces damos por sentado algunos conceptos que estamos usando y a lo mejor ustedes necesitan una cierta lectura, y para eso, tanto el diccionario de psicoanálisis como 7 conceptos fundamentales de Nacio son dos textos muy importantes para consulta, ¿sí? Está muy buena, Rosa, lo que compartiste. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Profe, a mí me quedó una duda. Con respecto al proceso patológico primario y secundario, ¿siempre son patológicos? O sea, es cuando surge la crisis, o sea, el primario, yo lo que entiendo es como que es el surgimiento de una crisis que si el sujeto no puede metabolizar o reparar, digamos, pasaría a lo que es el proceso patológico secundario, donde hay un equilibrio del yo, pero que es un equilibrio patológico. Exacto. Pero el primario entonces también es patológico o podría no El serlo. primario desestructura, ¿sí? Genera angustia. De acuerdo al tipo de angustia va a ser el tipo de estructura que subyace, ¿no es cierto?, al momento de crisis que un sujeto en particular está pasando. De hecho, nosotros muchas veces lo experimentamos, ¿no es cierto?, porque hay situaciones que nos impactan de una determinada manera y nos generan angustia, y a veces uno está ahí en esa sensación de dolor, de que hay determinadas situaciones de la vida que no está pudiendo resolver porque está uno como abstraído
frente a determinadas cuestiones que le pasaron, por un acontecimiento puntual, por una situación traumática que generó el conflicto, pero bueno, en el devenir de los días uno va pudiendo resolver, ¿no es cierto?, esa angustia que se precipita frente a una determinada situación. Es algo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Nadie está exento de los avatares de la vida, ¿no? Por más, por menos. Pero, en general, en ese ejercicio de vivir y de los avatares, ¿no?, y de esas situaciones que generan ese conflicto y esas angustias, uno va adquiriendo una experiencia que va capitalizando lo disposicional, ¿no es cierto? De una manera adaptativa, de una manera creativa, uno va adquiriendo nuevos recursos frente a estas situaciones que uno va pudiendo resolver. Y así es como aprendemos en la vida, y esto es en función de este proceso que se va dando. Pasa que hay situaciones puntuales que frente a ese proceso primario, digamos, lo que se desencadena es un proceso patológico, ¿sí?, donde aparece el síntoma, donde ya el sujeto no está pudiendo capitalizar la experiencia, ¿sí?, sino todo lo contrario. Aparece lo sintomático, y una vez que aparece lo sintomático, bueno, hay que ver después cómo se vuelve de eso, ¿no es cierto?, cómo se vuelve a sanar. Profe, yo le quería hacer Entonces es una como pregunta parte también. de la condición humana, digamos, pasar por ese proceso. Y fíjate, Grisel, cómo vas aprendiendo vos a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, cómo es el proceso de aprendizaje de la vida, no es lineal, ¿no es cierto?, te van pasando cosas, te vas angustiando, te vas te vas desestabilizando y vas encontrando un nuevo equilibrio. Y en esos nuevos equilibrios vas generando nuevos aprendizajes, te vas fortaleciendo tu yo, vas confiando cada vez más en tu propia capacidad. ¿No? Es como Sí, sí. Me ¿no? quedaba esa Viéndolo duda. así es más fácil de asimilar el concepto. Rebeca, ¿qué habías planteado? No, yo lo que quería preguntar era, ¿la psicosis se puede desarrollar en una persona que no necesariamente tenga una disposición, o sea, una estructura psicótica, ¿no? Porque, por ejemplo, un sujeto con una neurosis también puede llevar una psicosis, ¿puede? ¿O solamente en el caso de una estructura Ese es un concepto en el cual entramos como en una arena movediza, Rebeca, ¿no es cierto? Porque entonces Sí, dicen que están las neurosis histéricas que se descompensan a modo sí, psicótico, que una sí, neurosis yo había obsesiva, leído las obsesivas, sí, también. ¿no? Que pueden descompensarse a modo psicótico. Es un terreno de arena movediza, ¿en qué sentido? Porque hay que ver cómo remite, ¿no? Eso, porque muchas veces estamos frente a una patología borderline, ¿no? Y ahí no hay acuerdos totales, ¿sí? No hay acuerdos totales. Hay distintos marcos que nos van señalando caminos diferentes, ¿sí? Pero sí se habla de las neurosis histéricas que se descompensan a modo psicótico, de las neurosis obsesivas, que es más difícil por la misma estructura acorazada que tiene la neurosis obsesiva, pero que también se pueden psicotizar, ¿sí? Pero mi cuestionamiento frente a eso sería pensar si no estamos frente a una patología de orden, una patología que se puede descompensar a modo psicótico, pero remite de manera neurótica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando terminemos de ver psicosis? ¿Sí, Rebeca? Quizás ahí podamos encontrar una manera de entender más este deslizamiento que no termina nunca de estar del todo claro, ¿sí? Sí, sí, porque yo había visto que sobre todo las obsesivas, cuando esa cuestión de demasiado control, demasiado orden, esa cuestión de todo en el mismo lugar, la mismicidad, como que podía ir a una psicosis. Por eso me había quedado esa duda, porque en varias bibliografías aparecía. Aparece, tal cual. Nosotros vamos a tratar de ver y de ver después la patología border, y ahí vamos a tener otro marco, ¿no? Otra manera de entender ese deslizamiento, ¿sí? Pero bueno, se hablan de las locuras histéricas. Hay textos escritos sobre las locuras histéricas, ¿sí? Bien.
¿Alguna otra? A ver, ¿alguien más que nos comparta por dónde No, va? hay una de las chicas que quiere entrar y dice que no la acepté. Fíjate, a ver si... No veo a nadie que esté acá esperando. Ah, no, sí, a ver. Sí, hay varias. Y bueno, vieron, hay tantas variables que hay que manejar acá que no todo sale como tiene que salir. Bien ahí, que avisaron, pues sí, hay varios. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de entrar así a seguir avanzando? Buenas preguntas hicieron, ¿eh? Interesante. ¿No? ¿Arrancamos con la clase de hoy? Bien. Muy bien. Un poco vamos a empezar a pensar, ¿no?, en el tratamiento, en la terapia ocupacional, un poco qué es lo que pasa específicamente en la psicosis, ¿no? Y es interesante pensar que, en primer lugar, partir de una idea básica, ¿no es cierto? Nosotros estamos frente a alguien que no tiene conciencia de enfermedad, ¿no es cierto? Que generalmente, cuando pensamos en el tratamiento de la psicosis, bueno, es alguien que lo traen, generalmente, ¿no es cierto? Que es traído por un otro, que él está convencido que lo que está diciendo, que tiene que ver con lo delirante, con lo alucinatorio, aun cuando sea producto de su delirio y de su imaginación, ¿no?, producto de sus mecanismos, él no está pudiendo verlo como nosotros o como un profesional lo ve, ¿no es cierto? Para él esa es la verdad, esa es su vida, ese es su mundo, y así lo pudo reestructurar, ¿sí? Como vimos en la clase anterior. Bueno, la función sintética del yo reorganiza y reestructura un mundo, bueno, a un modo psicótico y un modo patológico, ¿sí? El delirio sigue siendo ese modo de poder volver a reconectar a ese sujeto de un modo patológico, sí, creando una neorrealidad, sí, pero es lo que puede, ¿sí? Lo que puede ese yo en un determinado momento, con una estructura y con una historia, ¿no es cierto? Y eso es lo que puede en ese momento. Entonces, cuando uno piensa en tratamiento, y cuando uno está pensando en el psicoanálisis, hay una palabra fundamental que tiene que ver con el psicoanálisis y es la palabra transferencia, ¿sí? La transferencia, más allá de lo que piensa el psicoanálisis, la transferencia es una función psíquica, es una función universal, ¿no es cierto? Es reactualizar en el aquí y ahora, en un vínculos anteriores, ¿no es cierto? Que están reprimidos, que son inconscientes, donde hay deseos infantiles, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se reactualizan ahora, acá, en esta escena vincular, ¿no?, que se da. Obviamente que esa es una posibilidad neurótica, ¿no es cierto? Porque el neurótico, ¿no es cierto?, inicia un proceso terapéutico depositando en la figura del analista un saber. Y en la medida que el neurótico deposita en la figura del analista un saber, lo está libidinizando, lo está catectizando. ¿Entienden lo que digo? Esto que se da en la transferencia neurótica, nosotros estamos hablando mucho de psicoanálisis o utilizando en parte el marco teórico psicoanalítico para comprender psicodinámicamente a la psicosis, pero la esencia misma del psicoanálisis está en duda frente a la psicosis. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que un psicótico descatectiza el mundo, descatectiza la representación interna de objeto, sobrecatectiza el yo y vuelve a un narcisismo secundario, ¿sí? O sea que el yo está libidinizado. O sea, esto no quiere decir que no haya una porción de líbido para conectar con el mundo externo.
Esto no quiere decir que esté totalmente desconectado, ¿no es cierto? Pero no tiene conciencia de enfermedad, no tiene ningún interés en que alguien le venga a decir que lo que está diciendo está equivocado. De hecho, si alguien viene y reprime, a ver si me entienden lo que digo, y reprime su relato, él lo va a vivir como algo violento. Y esto lo veíamos en la película que trabajaron en el práctico. Que venga la terapeuta, la psiquiatra, y le diga al personaje de la película, lo que vos estás viendo en ese nene no es un nene, no es real, es una alucinación. Es violento, porque eso forma parte de su mundo, es su realidad, es lo que él está pudiendo psíquicamente desde un yo arcaico, primario, desorganizado, está pudiendo hacer para poder sostener y mantener un equilibrio. Un equilibrio que le permita, en todo caso, seguir viviendo. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces, tenemos que partir de la idea de que no nos podemos plantar en una transferencia neurótica. Tenemos que poder pensar en una transferencia psicótica. ¿Y cómo sería entonces pensar en una transferencia psicótica? En primer lugar, la transferencia psicótica tiene determinadas características, ¿sí? Y esas determinadas características que tiene la transferencia psicótica es que es una transferencia simbiótica, primitiva, intensa, voraz, masiva. Fíjense qué palabras estamos usando, ¿no? Intensas. Intensas son las relaciones vinculares que establece el sujeto psicótico, ¿sí? Intenso, caótico, es el mundo psicótico, la experiencia psicótica. Es una experiencia que tiene un nivel de intensidad, ¿no? Que es el mismo nivel de intensidad que veíamos cuando estudiábamos la posición esquizoparanoide. Las primeras vivencias del bebé con el pecho y con la lactancia y con el vínculo que puede establecer, que es un vínculo con un objeto parcial, son intensas y extremas, ¿sí? Así es la vivencia psicótica, es intensa y es extrema. Y no hay conciencia de enfermedad, y no deposita ningún saber en la figura del terapeuta, porque él no necesita que un terapeuta lo ayude y le venga a poner un orden, ¿sí? Y una verdad a su relato. No es lo que necesita. ¿Qué necesita el psicótico frente a una vivencia que es intensa y extrema? Y se los pregunto, ¿qué necesita? Desde el punto de vista terapéutico, desde su vivencia. Desde su vivencia y desde lo que necesita y lo que podría ser y lo que podría pensarse terapéutico en ese momento. Frente a alguien que no reconoce su enfermedad, que su relato es su verdad, que no necesita depositar un saber en el terapeuta. ¿Qué es lo que entonces nosotros, cómo iniciamos un proceso? Que le crean. La corriente. No le crea, claro, que lo entienda. Bien, todo lo que están diciendo es correcto, que se puede expresar, que lo escuchan, que le crean, que lo entiendan. Bien, muy bien. O sea, que el terapeuta no va a estar ubicado en ese lugar del saber. El terapeuta va a estar ahí ubicado como soporte y sostén de estas angustias que son primarias, intensas y extremas. ¿Sí? Fíjense qué diferente es pensar, ¿no?, en la transferencia neurótica y pensar en un proceso que se dé inicio, en un proceso terapéutico que se inicia en la psicosis. Entonces, yo estoy totalmente concentrada y acá me sigue. Tengo que estar ahí, tengo que estar acá. Entonces, es interesante que podamos entender esto, que partamos de esta idea, que nosotros estamos ahí como soporte y sostén, escuchando el relato, escuchando el delirio y dándole crédito
a lo que él tiene para decir. ¿Sí? Solamente desde ahí uno va a poder establecer después, va a poder iniciar un vínculo. ¿Qué características va a tener ese vínculo de inicio? Si hay una indiferenciación, estamos diciendo que hay una indiferenciación yo no yo, sujeto-objeto, mundo externo, mundo interno. El mundo para el sujeto está indiferenciado, va a haber proyección masiva, ¿no? Esta cosa de depositar en el objeto partes de sí mismo y confundirse con el objeto, ¿no? ¿Se acuerdan que eso era lo que pasaba en la posición esquizoparanoide? Entonces, ¿qué características va a tener de inicio esa relación vincular? ¿Es simbiótica? Va a ser simbiótica, muy bien. ¿Ven cómo saben? Espectacular, ¿no? ¿Cómo podemos ir ahora recuperando los saberes y las cosas ahí dispersas y entenderlo, ¿no? Entonces, esa relación vincular va a ser una relación simbiótica, va a ser una relación indiferenciada, ¿no es cierto? Fíjense que hay algo muy interesante, ¿no es cierto? Que en realidad el terapeuta va a estar ahí como soporte y como sostén y casi como cumpliendo funciones yoicas, ¿no? En esta cosa indiscriminada. ¿Y qué será cumpliendo funciones yoicas? Y intentando poner un orden en el relato, intentando lentamente discriminar una cosa de la otra, porque el relato va a ser un relato indiscriminado, por momentos indiferenciado, en esta cuestión de que proyecta masivamente y que yo formo parte de eso que dice. Bueno, en algún momento uno va a encontrar esa palabra para poder diferenciar la realidad, ¿no es cierto?, lo que es real de lo que es imaginario, ¿no? Lo que le pertenece al sujeto de lo que me pertenece a mí, ¿sí? Separando y discriminando, ¿no? Y en un primer momento, en esta relación simbiótica inicial que se va a ir dando, intentando además generar en estos encuentros, en esta escena inicial, situaciones que sean gratificantes para el sujeto, ¿sí? Que posibiliten esa sumatoria de experiencias gratificantes, que le posibiliten dar ese salto de calidad en el cual el sujeto pueda empezar a diferenciarse, a separarse del terapeuta, a discriminarse, a poder empezar a reconocer lo que es del otro de lo que le es propio. ¿Sí? Ese trabajo es el trabajo inicial. Es ir, como dice Paz, o Proverbio, que es el que sigue ahí en el texto específicamente en el texto de Paz, es ir de lo más regresivo, de lo más inmaduro y de lo más indiscriminado, ir hacia lo más maduro, hacia lo menos regresivo y hacia lo más discriminado. ¿Sí? Es acompañar en ese proceso. Y entonces se va a instalar un tipo de transferencia que es una transferencia psicótica, ¿sí? Donde lo que va a aparecer es un modo de reconexión de los sistemas psicóticos, ¿sí? Con los mecanismos propios, con los tipos de relación objetal, con el nivel, con el tipo de angustia. ¿Cuál es la angustia psicótica? Paranoide. Es una angustia paranoide. Entonces hay que ir despacio, ¿no? Y para eso Fiorini dice una palabra que es muy clara, ¿no? Fiorini habla de un timing, de un tiempo, ¿no es cierto?, de darle tiempo que necesita al sujeto, en el cual el sujeto tiene que ser escuchado, entendido, como ustedes dijeron, ¿sí? Comprendido. ¿Qué quiere decir comprender? Comprender lo que él nos dice con el nivel de angustia y de desesperación que lo dice. No importa si eso pertenece al orden de lo real o al orden de la fantasía, esa es su realidad. Y yo necesito tener máximo respeto a eso que el sujeto está viviendo y está experimentando. Solo así
desde estos parámetros, puedo dar inicio a lo que va a ser un proceso terapéutico. ¿Sí? Acá estamos hablando de un proceso terapéutico con un sujeto que está en un momento de agudización de un cuadro, está en un momento de crisis psicótica. ¿Sí? Y en eso nosotros vimos, bueno, cómo es ese momento de crisis psicótica, cómo se va a ir dando, ¿no es cierto? ¿Qué cosas aparecen? Bueno, aparece un sujeto que puede estar excitado, aparece un sujeto que puede ser absolutamente indiferente, que no tiene ningún interés en compartir nada de lo que le pasa con nosotros, que puede ser absolutamente negativista, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el espacio de terapia ocupacional? ¿Va a venir a trabajar? ¿Cómo piensan eso ustedes? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo imaginan? Digan lo que piensan. Y Algo no, que va a seguro. llevar tiempo. ¿Eh? ¿Qué piensan? Ajá. Bien, bien. El sujeto va a deambular por el espacio, ¿no? A lo mejor va a venir al espacio de terapia ocupacional, pero va a deambular, ¿sí? A lo mejor en ese momento de agudización tenemos que estar más atentos en poder construir un vínculo, ¿no? En la presencia y en la estabilidad de esa presencia, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir en la estabilidad? Yo vengo los martes a las 3 de la tarde, ¿sí? Y vengo los martes a las 3 de la tarde. Y los martes a las 3 de la tarde estoy ahí, ¿sí? Es esa estabilidad, ese orden cronológico en tiempo y en espacio que va a ir acompañando un proceso que va a tender a estabilizarse, ¿sí? De ese momento de crisis, de caos, de desorden, de masividad, de voracidad, se va a ir empezando a ordenar, ¿sí? Va a empezar a discriminar, va a empezar a sintetizar, se va a empezar a diferenciar. Ahí lo tengo que acompañar, ¿sí? En ese proceso lo tengo que acompañar, en ese proceso de agudización. Entonces, va a deambular, va a ir al espacio y va a ser absolutamente, a lo mejor, va a ser absolutamente improductivo, o lo que produzca en el espacio de terapia ocupacional va a ser una proyección masiva de lo que siente y de lo que está experimentando, de esas emociones intensas y extremas que lo atraviesan. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que haga en el espacio de terapia ocupacional si proyecta masivamente sobre lo que hace o sobre lo que dibuja? Le puede resultar persecutorio, ¿sí? Aquello que él hace dentro del espacio de terapia ocupacional le puede resultar persecutorio, y tan persecutorio le puede resultar que lo va a tener que destruir, lo va a romper, ¿sí? Va a querer deshacerse de eso que está volcando en el mundo externo. ¿Pero qué posibilita entonces la actividad, me pregunto, y les pregunto, en este proceso? Estamos diciendo que estamos ahí para escuchar, para contener, en ese tiempo, ¿no es cierto?, para construir un vínculo que básicamente va a tener que ser un vínculo de confianza, porque la angustia es persecutoria, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos posicionamos vincularmente como una figura confiable en el mundo externo, va a huir, o sea, nosotros le vamos a resultar completamente una figura de la cual va a renegar, ¿sí? Más negativista se va a poner. ¿Mm? Pero en ese tiempo estable que estamos diciendo, que marca el proceso, en ese martes a las 3 de la tarde, jueves a las 5, que lo nombro, que lo busco, que estoy, que lo escucho, que entiendo, ¿sí?, la magnitud de su relato, la magnitud afectiva de su relato, que estoy ahí,
esperando, respetando, escuchando, conteniendo, también va a estar la actividad, ¿sí? Y la actividad, ¿qué es lo que oferta? Sí, en un proceso ya más avanzado, ¿no es cierto? Pero en un primer momento. Bien, Expresarse con Sofía, libertad. pero falta tiempo para poder resignificar. Ahora Conocer estamos a en la agudo. libertad. ¿Cómo, Rosa? Conocer a la persona. ¿Cómo? Expresarse con libertad, que haga lo que desee libremente. Sí, que se exprese es muy importante, tanto con nosotros como en la actividad, ¿sí? La actividad también es catártica, le va a posibilitar, ¿no es cierto? Es catártica la actividad, va a permitir que el sujeto exprese, ¿sí? Se exprese. Y, como bien dice Nisla Silveira, en la estructuración del espacio va a acompañar la estructuración del ego, o sea, en la medida que puede trabajar, que puede usar la hoja, que puede agarrar un lápiz, que entiende que el lápiz es un lápiz, va a generar un ordenamiento dentro del orden de lo real la actividad, ¿sí? Y va a posibilitar un funcionamiento simbólico de un mundo que tiene pautas, convenciones, tiempos, esperas, presencias, ausencias, todo parte de un proceso, ¿sí? Profe, ¿lo puedo repetir? Ay, no sé si me va a salir igual. Pero Llegué a quedó notar- grabado, Violeta. Llegué a notar, le genera un ordenamiento en la vida real y un funcionamiento simbólico del mundo. ¿Está bien? Claro. Ustedes bien. piensen, ¿cómo va a ser el funcionamiento simbólico en la psicosis, en la crisis, en el momento de la crisis de agudización? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a operar el símbolo? Y de manera, A ver, Luna. no, pienso por ahí que de una forma negativa todo lo que esté relacionado con No. parte de su delirio. No sé. No, va a funcionar como funcionaba en la posición esquizoparanoide, va a ser una equiparación simbólica, no va a haber una diferenciación yo, no yo, esto que estamos diciendo, proyectivamente, y de una proyección masiva, va a proyectar en los objetos del mundo externo y esos objetos van a formar parte de eso que proyecta, ¿sí? Van a adquirir las cualidades que él le deposita a ese objeto va a carecer de las cualidades que le son propias, ¿sí? Entonces, la actividad, los materiales, van a ir generando esa posibilidad de ir empezando a generar una cuña, de ir empezando a contrastar lo real con lo imaginario, ¿no es cierto? Uno va a estar ahí acompañando ese proceso, generando intervenciones que van a ser del tipo integradoras, sintetizadoras, poniendo un orden, ¿no es cierto? Generando esas pequeñas diferencias, ¿m? Que le posibiliten al sujeto en un tiempo, y en un tiempo que además no va a ser lineal, porque va a haber avances y va a haber retrocesos, va a haber idas y vueltas, que el sujeto pueda empezar a diferenciarse, a separarse, a distinguirse, ¿sí? A poder diferenciarse del objeto, a poder diferenciarse del terapeuta. Estamos hablando de que la relación vincular inicial es una relación simbólica, simbiótica, digo. Entonces se va a empezar a ordenar en el orden de lo real y vamos a poder ir pasando lentamente. Todo esto es un proceso que se va a ir dando muy lento, pero lentamente va a poder empezar entonces en esos momentos de cuña, donde uno va a intervenir generando cierto nivel de duda en la medida que este proceso va avanzando, ¿no es cierto?, en el relato, y bueno, va a llegar un momento en el cual va a empezar él mismo también a dudar del delirio, a empezar a dudar de sus alucinaciones, a tener más contacto en el orden de lo real, a poder organizar, sintetizar el objeto, diferenciarse. O sea,
En síntesis, vamos a volver al concepto que nos traía Proverbio, desde lo más desorganizado, de lo más inmaduro, de lo más regresivo, a lo más organizado, lo menos inmaduro y lo menos regresivo. ¿Sí? ¿No? Se va a ir, vamos a acompañar al sujeto en un proceso de síntesis y de estructuración, de su propio yo. ¿Sí? Bien, estamos ahí que se nos corta. Nada, segundos. ¿Cortamos y volvemos? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, sí, Luna. Sí, no, me quedé, estaba releyendo. Y entonces la transferencia psicótica no sería una transferencia en sí. Sería más bien no sé, un momento la transferencia psicótica. Digamos, la transferencia psicótica tiene que ver con este respeto, ¿no?, que el terapeuta manifiesta frente al relato, ¿no?, frente a respetar a ese sujeto en su situación, sin querer imponer nada, ¿no es cierto? Porque se entiende que en la transferencia neurótica hay una depositación, ¿no es cierto?, libidinal en la escena, en el sentido de que el terapeuta es el que maneja un saber, ¿no es cierto? Se deposita algo, el sujeto deposita algo en el terapeuta. En este caso, no deposita nada hasta que se instala una transferencia que sería una transferencia simbiótica, ¿no es cierto? Una transferencia en la cual no hay una clara diferenciación, ¿no es cierto? Y hay algo también interesante para destacar, que cuando hay transferencia, obviamente hay contratransferencia. Y la contratransferencia psicótica es una contratransferencia que despierta también en el terapeuta, moviliza muchas cosas, ¿sí? Porque el terapeuta en algún momento no tiene que permitir entrar en ese lugar, ¿no es cierto? Se tiene que poder diferenciar del psicótico. Y muchas veces en esta transferencia puede haber cuestiones que sean violentas, que sean agresivas. Bueno, uno no tiene que actuar, obviamente, contratransferencialmente estas cuestiones, ¿sí? Y uno también tiene que acompañar al resto del equipo, ¿no? Cuando uno trabaja en una institución, a veces dentro de la institución está el personal, ¿no es cierto?, que pueden ser auxiliares, que puede ser el cocinero, que a veces es también el enfermero, que no tiene una capacitación universitaria y no entiende que estas agresiones que está recibiendo en realidad no son hacia su persona específicamente, no son hacia él porque es Juan y porque Juan es de una determinada manera, no, es por
proyección masiva, él queda absolutamente indiferenciado frente a la crisis psicótica que está sufriendo el sujeto. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener bien en claro para no actuar la contratransferencia psicótica. ¿Entienden lo que digo? Para poder tomar distancia de eso que el sujeto nos está diciendo. Porque muchas veces en el relato, el sujeto nos dice que, no, si vos estabas ahí cuando eso pasó, te dice, ¿no? Vos estabas, ¿cómo me vas a decir eso si vos sabés todo? ¿No? Si vos sos parte, ¿no? Te dice en el relato. Y bueno, uno tiene que decir, bueno, a vos te parece así, bueno, no lo creo, o sea, no lo estaría sabiendo, a ver, aclarámelo, ¿sí? Aclarámelo bien, para que yo lo entienda, ¿no es cierto? Todas esas intervenciones permiten de a poco ir tomando esa distancia, ¿sí? Ir diferenciando al sujeto del otro, ¿sí? Y la actividad también está ahí frente al orden de lo real, porque la actividad tiene sus pasos, tiene sus procesos, necesita de sus herramientas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tengo que preparar pintura, tengo que ponerle una determinada cantidad de agua, porque si le pongo demasiada agua, ¿qué hago? Bueno, hago un vaso, eso no le va a permitir pintar, tengo que utilizar un pincel, ¿no es cierto? Y ese pincel lo tengo que mojar, lo tengo que humedecer, lo tengo que poder usar dentro del espacio de la hoja, o sea, todas pautas que lo van a ir acompañando en este proceso que nosotros estamos señalando, que es el proceso necesario para que se vuelva a organizar, ¿no? Bien, entonces el tema de la contratransferencia también es un tema interesante. Y acá también me parece interesante resaltar un poco algunos aspectos de los que señala Paz cuando habla de tratamiento en la psicosis, ¿no es cierto? Él dice que, bueno, ¿cuáles son los métodos? ¿No es cierto? ¿Cómo se actúa frente a una situación de crisis? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a una situación de crisis? ¿No? Fíjense el episodio que se desencadenó, que es de público conocimiento, porque fue mediático, ¿no es cierto?, con Chano, con el cantante, ¿no es cierto?, alguien que estaba teniendo una cuestión tóxica, una psicosis que tiene una causa de inicio que puede ser diferente, porque es una cuestión puntual, es una cuestión tóxica, pero que desencadena un proceso psicótico en el cual la ansiedad es una ansiedad persecutoria, ¿sí? Fíjense el nivel de violencia que se desata. ¿Pero por qué se desata ese nivel de violencia? Y porque es en defensa propia, ¿sí? Frente a la ansiedad persecutoria, él siente que lo vienen a atacar y se tiene que defender, ¿sí? No hay lugar a dudas de que se tiene que defender. Entonces, ¿de qué estábamos hablando recién? Estábamos hablando de otras cuestiones, estábamos hablando de la capacidad de contener, del tiempo, de establecer confianza, de escuchar, de dar crédito a lo que dice, ¿sí? Él nos está diciendo algo, y nosotros le tenemos que dar crédito a eso que está diciendo, ¿sí? Si no hay conciencia real de enfermedad, ¿sí? Nosotros ¿qué estamos haciendo ahí? Invadiendo un espacio, ¿sí? Entonces, él está necesitando además que lo contengan, ¿sí? Y la manera de que lo contengan, ¿cuál es? Bueno, que lo escuchen, que lo entiendan, que valoren como su verdad lo que él está diciendo. Entonces, tengo una pregunta. Sí. Con respecto, bueno, al rol del terapeuta, ¿sería más eficaz si con este tipo de patologías se trabajara en lo que es a domicilio antes que a consultorio por la comodidad de la persona que... Sí. Es que muchas veces, generalmente, Abigail, se trabaja a domicilio. Primero se contiene en el domicilio y después se traslada, ¿sí?, a la persona. Generalmente se lo va a ver al domicilio. Pero el que va a verlo a domicilio es un equipo de salud, que está entrenado, que sabe cómo actuar en una situación de crisis psicótica, que sabe que eso lleva tiempo, que no puede llegar y resolver la situación. Eso va a llevar un tiempo, ¿sí? Un tiempo en el cual la persona seguramente que efusivamente va a querer
va a querer contar qué es lo que le pasa, ¿sí? Y también puede presentarse un cuadro de excitación psicomotriz, ¿sí? Donde haya que contener físicamente, donde entonces ahí a lo mejor hay que actuar de otra manera, ¿sí? Para que no se lastime o para que no lastime un tercero, porque puede haber un cuadro de violencia explícita, ¿sí? ¿Contesto, Abigail, lo que preguntás? Sí, profe, genial, tenía esa duda. Bien. Entonces, acá vamos a retomar algo que vimos en la primera parte, ¿no es cierto? Y es que, ¿qué pasa entonces con la institución? Bueno, las instituciones que tienen un régimen custodial, manicomial, represivo, ¿no? Fíjense, frente a esa situación, frente a esa vivencia, ¿cuál era la intervención médica antes? ¿Qué se hacía? Estamos viendo y entendiendo el nivel de complejidad, de susceptibilidad, lo intenso de la vivencia para el sujeto, ¿no es cierto? También para el entorno, ¿sí? También para el entorno, para la familia, para los vecinos, para todos, para el propio profesional, es intenso, ¿sí? Pero bueno, es una vivencia que el sujeto está teniendo y de alguna manera hay que acompañarlo, ¿no? En ese momento de agudización. Fíjese qué se hacía y que se sigue haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, se lo contenía físicamente, se lo ataba, se lo medicaba, se lo inyectaba, quedaba babeando, se lo encerraba en una habitación de contención, se lo ataba a la cama, ¿no? Es una cosa totalmente represiva, no se escuchaba lo que tenía para decir. Entonces, ese episodio, que de alguna manera es algo que el sujeto se anima a compartir con los demás, aunque sea un episodio delirante, aunque el relato sea delirante, es algo que él se anima a transmitir a los demás y que tiene que ver con su historia y con su singularidad, es absolutamente reprimido, no es escuchado, no tiene sentido, no se lo valora, ¿no? Y acá estamos hablando de alguien que está enfermo, que inició un proceso patológico, que necesita ayuda, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que vimos en la primera parte, el proceso que se tiene que iniciar es un proceso lento, es un proceso de cuidado, es un proceso que no tiene que ser un proceso represivo, donde, bueno, hay que respetar esos tiempos, ¿no? No queda otra más que respetar esos tiempos. Y que esa violencia que también desata la institución es absolutamente iatrogénica, ¿sí? Porque eso lo único que genera es más terror, es más miedo, es esa pérdida de confianza en el otro y en la capacidad que tiene el otro de ayudar en ese momento, además, en ese momento de extrañeza, ¿sí? Porque el mundo parece extraño, ¿sí? Las cosas están desrealizadas, ¿sí? Bien, entonces el cuidado en relación a cómo tienen que ser esos momentos, tienen que ser momentos, la internación tiene que ser lo más corta que se pueda, si se da en un espacio pequeño mejor, si puede ser dentro de la comunidad. Vieron que existen los CAPS, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se trabaja desde lo psicosocial, entonces la intervención psicosocial es directamente en la comunidad. El mismo CAPS, el mismo centro de atención comunitaria, dispone de una habitación para que la persona pueda permanecer allí los días que necesita para volver a compensarse, ¿sí? Y en esta compensación que estamos diciendo, que tiene que haber un acompañamiento de un equipo además, no solo un profesional, sino de un equipo de profesionales, ¿sí? Que están ahí para acompañar, esta internación tiene que ser corta, ¿sí? Tiene que ser lo más corta que se pueda. También hay una pata que es fundamental, que es la medicación, ¿sí? Porque los neurolépticos han posibilitado y han permitido un gran salto en el abordaje de los cuadros psicóticos agudos, ¿sí? No hay que desmerecer la importancia que tiene la medicación, porque la medicación es lo que le permite al sujeto volver a ordenarse, también además de la importancia que tiene lo vincular, ¿sí?
y la presencia del otro en ese proceso. Pero una de esas patas también es la medicación, y una medicación bien indicada, una medicación que sea respetando la singularidad, el cuadro, ¿no es cierto? Entendiendo también que pueden haber muchos modos de presentación. Ya ustedes están sabiendo también que hay distintos tipos de psicosis, que dentro de las psicosis esquizofrenias hay distintos tipos de esquizofrenias, ¿sí? Que dentro de esos tipos de esquizofrenia hay personalidades que son prepsicóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un narcisismo primario escasamente transformado, ¿sí? Quiere decir esto que hay una psicosis que se instaló desde la infancia, que no hubo una evolución del cuadro, que no es un narcisismo secundario que se da por regresión, ¿no? Sino que es un narcisismo primario escasamente transformado. Y ustedes me dirán, ¿y cómo me doy cuenta yo de eso? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? Porque dice, en el texto de Paz dice, bueno, una semiología fina podría identificar un narcisismo primario, o sea, una personalidad prepsicótica, ¿sí? De una estructura psicótica. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes de eso? Profe, A ver. puede ser por el contenido simbólico que tenga el de la persona. El contenido simbólico va a ser equiparación simbólica, para todos va a ser igual. ¿Sí? ¿Por qué se van a dar cuenta? Piensen, ¿por qué se van a dar cuenta? Por el relato de la persona. Sí, pero ¿por qué del relato de la persona? ¿Qué cosas les van a ustedes a resonar y van a decir, bueno, esto, acá hay algo más, ¿no es cierto? Hay algo que no evolucionó. ¿Y qué es lo que les va a dar esa pauta? A veces por el coeficiente intelectual, porque va a impresionar pueril, porque es una persona que tiene mucha pobreza. Piensen que si es una personalidad prepsicótica, es alguien que no se desarrolló, que no evolucionó, porque ustedes les van a preguntar, ¿terminaste el colegio? Y no, ¿tuviste amigos? No. ¿Trabajaste? No. Yo tuve un paciente, y miren, yo concursé, el primer cargo que concursé en esta materia, lo concursé con un caso clínico que presenté justamente de esto, ¿no? Que yo, de alguna manera, quería mostrar una diferenciación diagnóstica y que para mí, alguien que tenía un diagnóstico de esquizofrénico, era una personalidad prepsicótica. ¿Por qué yo pensaba eso? ¿Qué cosas aparecían en el relato? Y bueno, esta persona me decía ahí, bueno, muy pueril, muy desorganizado, con muy pocos recursos. ¿Y qué me decía? No, bueno, yo cuando era chico tenía un código de comunicación con mi mamá. Mi mamá era la única que me entendía. ¿Y cómo era eso? No, yo con mis hermanas no podía hablar, porque no entendían lo que yo le decía. O sea, ya había algo desde muy temprano, ¿no es cierto? Un neologismo, una manera particular de encontrar un código de comunicación que además era absolutamente simbiótico con la madre, ¿no es cierto? Porque era la única que podía hacer una traducción de lo que él quería y necesitaba. Pero de lo que él quería y necesitaba y ya tenía 5 años. O sea, tenía que estar atravesando el Edipo y otra que una personalidad preedípica. ¿Sí? Era una estructura prepsicótica, era un niño que no había podido desarrollar el lenguaje. ¿Sí? Pero una estructura psicótica, que en algún momento tiene una crisis y se psicotiza, es alguien que ha tenido un desarrollo evolutivo, que ha desarrollado el lenguaje, que va al colegio, que aprende. En este caso no había nada de todo eso. O eran cosas muy escasas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Estamos hablando de una psicosis infantil, de un cuadro que ya se había empezado a gestar en la primera infancia, ¿sí? En una relación simbiótica que se sostenía cuando el chico todavía tenía 6 años, todavía no se había diferenciado de la madre. ¿Entienden lo que digo? Bien. Muy bien. Analia, ¿te Entonces, puedo hacer una Profe, consulta? profe, sí, sí.
No sé. A ver, que empiece alguna, porque ahora no. Yo lo que te quería preguntar, por ahí es una pregunta pava, ¿no? Pero me está costando entender esta diferenciación entre una personalidad de estructura psicótica con otra prepsicótica. Y es mucho más, o sea, no hubo un desarrollo, ¿sí? Hay una psicosis que se instala ya en la infancia. Es un chico que no aprende, o que tiene un lenguaje con un código particular, que tiene una relación simbiótica con la madre, ¿sí? Que no evoluciona, que va al colegio y a lo mejor no aprende, que tiene dificultades, ¿sí? Mientras que una persona con una estructura psicótica es una persona que, bueno, puede tener determinadas características, ¿sí? Puede ser introvertido, puede ser callado, puede ser soñador, puede ser reservado, puede tener pocos amigos, es un chico que funciona, que va al colegio, que aprende, que habla, ¿sí? Que aprende, que incorpora los signos y los símbolos, ¿sí? ¿Entienden lo que digo? Hay un desarrollo, ¿sí? Hay un desarrollo que es un desarrollo más allá que hayan quedado angustias primarias sin metabolizar, que eso ha generado determinados puntos de fijación, ¿no es cierto? Hay un avance, ¿sí? Hay una evolución. ¿Mm? Bien. Profe, yo quería consultarle algo con respecto a que si consideramos que las patologías psicóticas se producen desde los vínculos primarios que tiene el sujeto, es decir, nosotros en la relación terapéutica intentamos establecer un vínculo que sería, digamos, para ayudarle a la persona a ordenarse y salir, ¿no?, de todo ese caos en el que vive. Pero luego esa persona regresa al ambiente en donde se generó la patología. A mí me da la sensación como de que en la relación con el terapeuta, el paciente va hacia adelante, un paso hacia adelante y regresa a su hogar y ahí se encuentra de vuelta en el ambiente que le generó la patología. ¿Cómo se puede tratar eso? Esto que decís, Rosa, es una gran verdad, ¿sí? Es una gran verdad, ¿sí? Pero bueno, muchas veces fíjate, Rosa, hasta qué nivel, que muchas veces frente a los avances que va generando en el proceso terapéutico el sujeto, empieza a haber conflicto con la familia, ¿no es cierto? La familia se opone a esos logros, los boicotea, ¿sí? Un poco retomen esa idea del chivo expiatorio, ¿no? Del que se hace cargo de la patología y de las Pichón ansiedades de la Rivière lo familia. decía en Los Vínculos, ¿no? Decía que Pichón Rivière decía, el enfermo es el chivo expiatorio de la familia enferma, y por eso yo digo, ¿no es cierto? ese es un tema, ¿no? Digamos, desde lo institucional, difícil para tratar, porque la persona es dada de alta y regresa al ambiente en donde se generó. Bien. Muy bien, Rosa. Fíjate que lo que dice, las tres patas de lo que señala y la que nos faltaba, que es la que vos decís. Una cosa es el tratamiento que provee la medicación. Ya no podemos negar que la medicación han posibilitado un gran logro. Otro es la psicoterapia, ¿no? Un equipo interdisciplinario que provea, ¿no?, de una contención que reúna partes, que posibilite todo un proceso de integración, ¿no?, y de acompañamiento en este orden que intentamos generar. Y otra parte es la parte social, ¿no es cierto? Es todo lo que tiene que ver con la reinserción social y laboral del sujeto, ¿no es cierto? Cómo tenemos que seguir trabajando una vez que el sujeto sale, o bueno, a veces ni siquiera hace falta internarlo, ¿no es cierto? Esto que decimos, los CAPS, la comunidad, cómo hay que ir generando una nueva red, ¿no es cierto? Que el sujeto pueda incluirse en grupos, en participar, en poder establecer otras relaciones vinculares más saludables para él, que no reediten lo iatrogénico y lo que lo enfermó, ¿no es cierto? Y en eso, Rosa, es muy interesante lo que vos decís, porque también nosotros, el equipo, no tiene que reeditar lo iatrogénico, ¿sí? Tenemos que tratar de acompañar en ese proceso,
generando confianza, escuchando, acompañando y sintetizando, no actuando contratransferencialmente la proyección masiva, y acompañarlo en que él pueda ir organizándose con el respeto con el debido respeto que se merece por parte nuestra, ¿no es cierto? El ubicarlo en ese lugar de objeto, el cual el psicótico está bastante acostumbrado dentro de la familia, ¿no es cierto? Fíjense algunas definiciones de las cuales partimos. Fue visto como un otro desde quien le dio su imagen, dice Pierre Aulonier, ¿no? Fue visto como un otro desde quien le dio su imagen, ¿no es cierto? Fíjense que es alguien que la madre no le dio el debido respeto en el sentido de que no le permitió diferenciarse de ella misma, no lo futurizó, no le dio un lugar dentro de la cadena significante, ¿no? de esa cadena familiar que permite poner un orden, ¿no? Dentro del relato. Entonces, ojo con eso, ¿no es cierto? Ojo con eso, de no repetir aquello que es iatrogénico, que es en definitiva, por un lado, lo que también hace la clásica institución psiquiátrica con un régimen custodial y con un régimen represor, que muchas veces también es lo que genera lo residual, ¿no es cierto? Nosotros cuando estudiamos la esquizofrenia, específicamente hablamos de, Kraepelin la define como la demencia precoz. Sí, bueno, pero la demencia precoz, ¿qué generaba la demencia precoz? La demencia precoz la generaba el tratamiento que le daban, shock insulínico, electroshock, hasta inmersión en agua, ¿sí? Le hacían a los pacientes, los sumergían en agua, lobotomías, algunos decían que eran problemas infecciosos, entonces les empezaban a sacar las glándulas, los ganglios, o sea, todo tipo de experimento y de técnicas que eran violentas, que eran agresivas, ¿sí? Y que iban generando además este defecto y este deterioro. La misma internación psiquiátrica genera un defecto y genera un deterioro, ¿sí? El hospitalismo, ¿no? Las personas que van perdiendo después esos recursos que necesitan para tener una vida social, ¿sí? De haber estado tan aislados y tan desvinculados del medio, cuando quieren volver, no tienen las herramientas, carecen de las herramientas mínimas para hacerse cargo de su vida. ¿Mm? Muchas veces el tratamiento tiene que ver con volver a recuperar esas habilidades, las habilidades sociales, ¿sí? Que tienen que ver con el manejo del dinero, con poder establecer una relación de amistad, con invitar a alguien a tomar el té, ¿sí? Cosas que hay que reaprender, porque el hospicio, el régimen del hospicio, abolió, ¿sí? Fue haciendo que el sujeto perdiera, y eso mismo es lo que va generando el defecto, ¿sí? El defecto esquizofrénico. Aún pero así, además, ¿cómo? Perdón, no, pero se me vino a la cabeza también la desinformación que existe en lo social en base a las enfermedades psiquiátricas, que también hace que exista toda una presión social por querer recuperarse rápidamente, porque todo se haga rápidamente y la persona vuelva a estar otra vez bien en su lugar, con su familia, que todos estén bien. Es como que eso también hay mucha desinformación. Sí. Relacionado a la medicación, a las internaciones, es como que también por ahí es, no sé si es labor de terapista ocupacional informar de eso, pero por ahí también está bueno como comentar, ¿no? Conocer Tal cual. más y cómo son los procesos. Tal cual, tal cual. Bueno, el acceso a la nueva ley y todo el movimiento que se generó en defensa de los derechos de las personas con padecimiento psíquico ha generado todo un movimiento en el orden de lo social de empezar a tomar conocimiento, ¿no? De determinadas cuestiones. Aún así, entonces, un poco retomando esto que decía Rosa, ¿no es cierto? Hay algo que hay que trabajar en el momento de agudización del cuadro, que tiene que ver con todo esto que hemos señalado. Pero después hay un momento de cronicidad,
porque es una patología crónica, una patología que, bueno, podemos decir que el efecto en parte tendrá que ver con la internación, a veces en parte tiene que ver con la medicación, con la misma medicación que están tomando, ¿no? Pero bueno, básicamente hay algo dentro del orden del afecto y de la voluntad, ¿no es cierto?, para seguir llevando adelante su vida, que esa persona necesita, ¿no es cierto? Por eso la terapia ocupacional también es tan importante en el momento de la cronicidad, porque una cosa es pensar en el tratamiento en agudo, y esto es algo que ustedes ya tienen que incorporar. Una cosa es pensar en el abordaje, en el tratamiento en agudo, y otra cosa es pensar en el abordaje, en el tratamiento en el paciente crónico. ¿Sí? El crónico es un sujeto que tiene dificultades para volver a reinsertarse socialmente. Entonces acá es donde vamos a poner el pie en lo que es la intervención psicosocial, ¿no es cierto? Bueno, eso de generar espacios para que pueda establecer una red dentro de la comunidad, para que pueda reinsertarse dentro de la comunidad, ¿m? Para que pueda participar. ¿Qué conocen ustedes como proyectos de reinserción social? ¿Qué espacios conocen? ¿Alguien ha escuchado? Las casas de medio camino que se hablaba en un video donde las personas no vuelven a la familia, sino que hay un grupo de contención, viven con una persona que las puede contener y algunas otras personas que están en la misma etapa. Eso estaba Bien, muy lindo, ¿no? Dentro de lo que es la ley de salud mental aquí en Argentina. bien. ¿Alguna casa de medio camino? Hay cosas que funcionan en ese sentido, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos eh, el centro de promoción social, ¿no es cierto? Hay un lugar que funciona, que tiene esas características. Están los hospitales de día, que son lugares donde la persona va y comparte, ¿no? Y empieza cada vez más a poder, porque, bueno, las puedo confundir, pero bueno, van al hospital de día y van encontrándose con otros pares y van reforzando la idea, la necesidad de tomar una medicación, de ir viendo un beneficio en esto, encontrando una cierta estabilidad que se pueda sostener en el tiempo, empezando a hacer salidas y conectándose con gentes, viendo si se puede reinsertar laboralmente o participar de un proyecto de capacitación que en algún momento le dé alguna salida laboral posible. Bueno, todo lo que está instalado, proyectos como Crisálida, ¿no es cierto?, donde van a compartir, es un espacio de arte, donde van a compartir, donde se expresan, donde no hay un criterio terapéutico, por eso hablamos de intervención psicosocial, digamos. Hay una intención de comunicarse, de expresarse, de participar, de vincularse, de ser parte de una red, ¿sí? Donde a lo que apuntamos es a eso, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia que hay entre lo que es agudo y lo que es crónico, ¿no es cierto? Lo crónico intenta la posibilidad de una intervención que le posibilite al sujeto encontrar una red de apoyo, una red de contención, que le posibilite una capacitación o una posibilidad de un espacio laboral, ¿sí? Un espacio en el cual poder desempeñarse. Y un poco esto que decía Luna también, ¿no? Bueno, este apuro y esta urgencia. Y sí, el apuro y la urgencia también está dada porque la ansiedad es que sea productivo, que vuelva a ser productivo. Y muchas veces nunca va a ser una persona productiva. ¿Sí? No va a volver nunca a ser una persona productiva en muchos casos. ¿Sí? Pero bueno, hay muchas otras patologías que hacen que un sujeto no sea productivo. ¿Sí? Pero que sí aspirar a que tenga una vida lo más normalizada posible. Y tener una vida lo más normalizada posible, ¿qué quiere decir? Que bueno, que pueda establecer vínculos con otros, que pueda tener una red, que pueda participar de algún proyecto, que pueda aprender algo, que asuma alguna responsabilidad dentro de su vida cotidiana, que pueda cuidar de sí mismo. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Bien. Preguntas, cosas que quieran decir, cosas que se quedan pensando.
Un poco esto. Ay, A perdón. ver, Luna, que fuiste la primera que entró. No, estaba pensando, ¿es posible? Estoy pensando en las personas que tienen un narcisismo primario. Vos lo ejemplificabas en niños, pero en adultos sería lo mismo o se desarrolla otra etapa distinta que pasa a la psicosis. No entiendo la pregunta, Luna. No, si es No posible entiendo. verlo cómo sería encontrar personas con un narcisismo primario, digamos, adultas. Bueno, esto que digo, son Lo personas mismo. que tienen menos, o sea, a ver, Luna, tienen menos posibilidades, menos recursos, ¿entendés? No han tenido un desarrollo evolutivo normal, no han desarrollado su inteligencia de una manera normal, ¿entendés? Puede haber un retraso madurativo, seguramente va a haber un retraso madurativo también asociado a la psicosis, digamos, producto de su escasa inserción en el mundo. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, Rosa, sí. ¿qué querías preguntar? Con respecto a lo que decíamos recién, ¿no? Es como entender que la persona va a poder lograr dentro de sus posibilidades una reinserción. Yo volví a ver, me desvelé en la madrugada y me puse a ver la película Claroscuro. Ajá. Y por ejemplo, David Helford, que se llama él no se cura, él sigue con sus problemas, ¿no es cierto? Pero las personas que se acercaron, las que realmente le ayudaron ahí, hicieron función de terapéutica, por ejemplo, es la escritora, la que después va a ser su esposa, Exacto. en el restaurante donde le permiten a él tener una función dentro de todo, que podía tocar el piano y él se sentía que eso es una escena maravillosa, ¿no? Donde uno lo ve a él regocijarse en lo que sabe hacer. Y de pronto él, por ejemplo, hacía correr agua en el baño, ponía la música a todo lo que da, había todo un desorden, saltaban, como es en el saltarín desnudo, y nadie se escandalizaba, no hacían toda una laraca por esas situaciones, sino que simplemente lo contenían, lo encaminaban y lo aceptaban. Y eso, yo veo, había una red social de contención que le permitió a él, dentro de todo, funcionar, ¿no? Tal En una cual. enfermedad crónica. Tal cual, Rosa, tal cual. De eso se trata, ¿no es cierto? Con las posibilidades, porque además, esto que también señala Paz en el texto, no hay que estandarizar la psicosis, ni hay que estandarizar el tratamiento para la psicosis, porque lo que se nos van a presentar son casos particulares, son personas con una historia, con un relato, es lo significativo de ese sujeto, ¿sí? Entonces, como para darle un cierre a la clase de hoy, ¿hacia dónde avanzamos? Y bueno, una vez que aparece el orden, la síntesis, la diferenciación yo, no yo, mundo externo, mundo interno, sujeto-objeto, de a poco va a ir apareciendo desde lo terapéutico esta posibilidad de ir haciendo cuña para que el sujeto pueda empezar a conectar con el orden de lo real, a empezar a dudar de su temática delirante, para que lo que pueda aparecer después, y bueno, justamente es un relato que permita historiar su propia historia, ser consciente de su propio odio hacia sí mismo y hacia sus progenitores, reconocer cuáles son sus deseos inconscientes, poder expresarlos, ponerlos en palabras, ¿sí? Y ahí poder ingresar en un nivel de transferencia que sea neurótica, ¿sí? Empezar a pensar en expresar justamente esto que tiene que ver con su historia, con sus propios odios, con sus deseos inconscientes, con sus fantasías, empezar a historizar y a poder entrar en un nivel de abordaje que posibilite más una transferencia de tipo neurótica, ¿sí? En el cual el sujeto es más consciente de lo que está transfiriendo en el aquí y ahora, en la relación vincular que está estableciendo con el terapeuta. Donde también empieza a reconocer que no se puede vivir, que es irreal e imposible vivir en el principio de placer, y que esas fantasías, ¿sí?, en definitiva, no eran reales.
¿no? Poder empezar a ser más consciente en el orden de lo real. Básicamente, poder pasar de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. Esa es la secuencia y ese es el orden de acompañamiento dentro del proceso terapéutico. ¿Sí? Entonces, está muy bien pensar en intervenciones psicosociales, pero las intervenciones psicosociales no son terapéuticas. Nosotros estamos tratando de entender psicodinámicamente la psicosis. Estamos pensando cómo acompañar a un sujeto descompensado en un momento de crisis, en agudo, de dónde partimos y hacia dónde vamos, qué es lo que le está pasando, por qué le pasa lo que le pasa, por qué reacciona como reacciona, por qué tiene la conducta que tiene, por qué delira, por qué alucina, por qué me confunde. ¿Sí? Eso es lo que estamos intentando entender. Y dentro de un proceso terapéutico,